Gracias, amigo José Luis Rubio Arevalo. Justamente estamos aquí con nuestra especialista, la doctora Carla Barción, especialista en cirugía digestiva, ¿no? Bueno, hoy día justamente como lo dice José Luis, vamos a hablar sobre el apéndice y el apendicitis, que es esta inflamación, ¿no? Pero primero, para ir de poco a poco, entrando un poco en contexto, ¿para qué sirve el apéndice? ¿Cuál es el funcionamiento del apéndice en nuestro organismo? ¿Cuál es el trabajo que realiza? Buenos días. Bueno, buenos días con todos. Realmente el apéndice no tiene una función específica en nuestro organismo. En efecto, cuando hemos estudiado medicina desde hace muchos años, siempre la pregunta es ¿para qué sirve el apéndice? El apéndice no tiene una función específica, sin embargo, en la actualidad la literatura la describe como que tiene la capacidad de guardar ciertas bacterias buenas para ayudar en la flora digestiva, a mantener la flora digestiva e incluso facilitar ciertos procesos de la digestión. Pero realmente, por ejemplo, si nos sacan el apéndice no es que vamos a tener un problema posterior porque no tiene una función específica en nuestro organismo. ¿Por qué se inflama tanto? ¿Por qué duele tanto? ¿Qué pasa en nuestro organismo para que el apéndice, que no sirve para nada, que no es un órgano, digamos, importante en nuestro organismo, tengamos que sacarla luego de este dolor que genera en nuestro cuerpo? Bueno, el dolor del apéndice o un cuadro de apendicitis no es algo esporádico que va y viene, no es un dolor intermitente. El apendicitis cuando comienza, el dolor es ascendente, se mantiene y eso tiene incluso fases que llega inclusive a perforarse. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el apéndice? El apéndice es como una fundita, una prolongación del colon y se obstruye. Cuando se obstruye por cuerpos extraños, por las semillas, la gente que se come las uñas, etcétera, se produce una inflamación y el momento en el que se inflama ya no hay vuelta atrás. No es que es un dolor intermitente, se lo puede enmascarar cuando se toman ciertos medicamentos. Claro, pensando que es un dolor de barriga. Pensando que es un dolor cualquiera. Así es. ¿Cuándo uno puede hablar de que ya es apendicitis? O sea, ¿cómo uno lo puede diagnosticar? Aparte del dolor, ¿no? ¿En qué sector? ¿Cuáles son? Te hablan de que no lo puedes mover la rodilla, que se mueve la rodilla y se aumenta. ¿Cómo uno lo puede diagnosticar? Ah, es apendicitis. Bueno, realmente la apendicitis tiene una cantidad de síntomas muy diversos. ¿Por qué? Porque la base del apéndice es fija, pero la punta es móvil. Entonces puede movilizarse a lo largo de varios segmentos del abdomen. Entonces puede doler por acá, por acá, por acá, incluso atrás, confundiéndose con un cálculo en el riñón. Pero normalmente comienza en el centro del abdomen y luego se va hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Ok, doctora, ¿cuándo el apéndice se convierte en una peritonitis que puede ser tan grave para el humano? Muerte, pues. Por supuesto. La apendicitis es, como decimos los cirujanos, el procedimiento más sencillo o el más complejo en cirugía. Porque cuando se diagnostica y se trata a tiempo, es una cirugía bastante sencilla. Ok. Pero como les decía, el momento en el que se inflama, no hay vuelta atrás. Comienza a inflamarse, aumenta su tamaño, se obstruye hasta que se perfora. El momento en el que se perfora, se produce una peritonitis, que puede ser local en su sitio o generalizada en todo el abdomen. Eso quiere decir que como perforó, toda la infección se va regando en el organismo. Correcto. Comienza a salir lo que está dentro del intestino, que son las heces, y se riega en todo el abdomen, libre en el abdomen. ¿Y esto tiene algún rango de edad en el que puede dar peritonitis? Peritonitis no, está apendicitis, porque la peritonitis ya es lo posterior, ¿no? Y bueno, ya lo dijo hace un momento, de comerse las uñas y bueno, las semillas. Comerse las semillas. Pero hay personas que dicen, no pasa nada, cómete las semillas. O sea, yo, por ejemplo, yo soy... Y de que, no, la semilla no, que la maracuyá no, fuera. Y me dicen, ay, qué mañoso que eres, eso se come. Pero sí. Qué importante es saber que las semillas no se pueden comer. Y no que se deberían. no se deberían de comer porque justamente traen estos problemas. Así es. Pero existen otros motivos más por los que lo causa y en qué rango de edad. Bueno, realmente la apendicitis aguda se puede presentar en la población pediátrica, en el adulto mayor o en el rango de la edad joven. Es la forma en la que se presenta puede variar en la población pediátrica o en el adulto mayor, sin embargo, es más frecuente en la mujer en edad fértil, en la mujer joven, es más frecuente en las mujeres con relación a los hombres 2-1, pero pues realmente se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es más, es la principal causa de cirugía en general, en la cirugía digestiva, o sea, es la principal enfermedad que requiere de resolución por medio de una cirugía. Ok, ahora doctora, luego vienen los cuidados, porque te dicen no puedes hacer ejercicio tanto tiempo, no puedes comer grasa en tanto tiempo. ¿Cuáles son los cuidados luego de habernos retirado el apéndice? Bueno, como les decía, el apéndice es un segmento del tubo digestivo. Nos han cortado un pedazo del tubo digestivo y ahí quedan puntos de sutura. Entonces, el apéndice, lo ideal es resolverlo por vía laparoscópica y generalmente cuando se resuelve por vía laparoscópica uno puede regresar a sus actividades normales de una forma más rápida y sin tantos cuidados de por medio, como por ejemplo no poder hacer actividad física. Realmente lo más importante es el tema de la alimentación posterior a que nos sacan el apéndice.
De ahí los cuidados son propios de cada cirugía. Claro, eso. Y prevención antes de... o sea, para tratar, ¿no existe algún tipo de prevención? No existe un tipo específico de prevención. No hay un factor de riesgo específico para el desarrollo de una apendicitis aguda. O sea... Es aleatoria y nos puede pasar a cualquiera. ¿En serio? Sí. Pero ahora, en los cuidados en la clínica o el tema postoperatorio también depende si es que llegó a ser peritonitis o no. Por supuesto, no es lo mismo un paciente al que se le pudo resolver su cuadro por una cirugía laparoscópica, que fue una cirugía sencilla en la que no se tuvo que colocar ningún dren y que generalmente se los envía a la casa o se les da el alta a las 24 horas, versus un paciente que se complicó con una peritonitis, que hubo que abrir el paciente, que se puede infectar incluso ya no la herida. Digamos. Ya no, se tiene que convertir la cirugía cuando es más compleja, cuando hay una peritonitis hay que lavar el abdomen, hay que dejar drenes, es algo totalmente diferente y obviamente la estancia del paciente en el hospital va a ser mayor y los cuidados no solamente van a ser con la dieta, sino cuidados de la herida propiamente. Claro. Doc, dos preguntas. Acabo de revisar aquí una. Primero, una la que nos dice la conciencia, si la apendicitis es hereditario. ¿Esto es hereditario o no? Realmente, a ver, todas las enfermedades tienen algo que se llama la predisposición genética, pero no es que es específicamente hereditario. Okay. Sí, o sea, uno sí pregunta mucho en la historia clínica algún antecedente quirúrgico en la familia, pero no quiere decir que porque a papá o mamá le dio apendicitis, a mí también me va a dar. Okay. O sea, no tiene una predisposición genética específica. Aquí dice datos de porcentaje de la población que debe operarse de apendicitis cada año. Dice que aproximadamente el 5% de la población tendrá, o sea, asevera, tendrá apendicitis a lo largo de su vida. O sea, es imperativo, o sea, vas a tener. Eso es real. Bueno, yo no tengo apéndice. ¿En serio? No, me operaron a los 12 años, por ejemplo. Wow. Sí. Pero realmente, como les decía, es la enfermedad quirúrgica más frecuente a nivel mundial. O sea, lo que más hacemos es operar el apéndice, sí. Wow. En todas las etapas de la vida, porque no es que, por ejemplo, es muy poco frecuente decir que en una población pediátrica hemos sacado la vesícula a un niño, pero en cambio una apendicitis es muy frecuente. Claro. ¿Sí? Igual ahora, en el adulto mayor. Doctora, la comida chatarra, la mala alimentación, ¿todo eso genera realmente apéndice o no tiene nada que ver? No hay un hallazgo, no hay una evidencia científica, estadísticamente hablando, que te diga, porque comí lo de aquí o la grasa, voy a tener una apendicitis aguda. No es, por ejemplo, como cuando tengo hígado graso o cálculos en la vesícula, que sí tienen alguna relación específica con lo que comemos. Okay. No es así con la apéndice. Es impresionante, ¿no? Como algo que yo sí he escuchado, ¿no? Es un rabito, dice, no sirve para nada, yo no sé para qué. Pero ¿cómo duele? Sí. Pero cuando tienes esos problemas, dicen que te saca estrellas, y es impresionante. Sí. O sea, igual, por si acaso están haciendo estudios más profundos, más a profundidad para saber por qué existe eso. Porque si bien me dicen, es básicamente no tiene una funcionalidad que realmente represente, pero sin embargo cuando hay un problema te puede llevar a la peritonitis y te mata por eso. O sea, no es como, no sé, a mí me deja pensando mucho. O sea, si no sirve, ¿para qué está ahí entonces? Bueno, realmente los estudios, como les decía, lo que indica la literatura es que ayuda o facilita ciertos procesos de la digestión y se encarga como de guardar estas bacterias buenas, que son las que se encargan de mantener la flora digestiva normal. ¿De un filtro? Es como una especie de filtro, por así decirlo. Okay. No vuelve a crecer, ¿o sí? No vuelve a crecer, no vuelve a crecer. O sea, ya una vez que se lo mochó, se acabó la apéndice, así y entonces ya no va a haber un rescate de propiedades ahí. Realmente es como que ayuda, pero no es que es la que se encarga de esta función básicamente y que sin ella no vamos a tener digestión o no vamos a tener flora digestiva. Ayuda en los procesos de la digestión, ayuda a mantener la flora, pero no es que es la principal encargada de estas funciones en nuestro organismo. Por lo tanto, cuando no la tenemos, podemos seguir con una digestión normal. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. O sea, no es como, por ejemplo, dicen el riñón, por ejemplo. Claro, que sí. No es otra historia. Es más delicado. Es más delicado, ¿no? Porque igual te saca un riñón y dices, sí puedes vivir como un riñón. Vives como un riñón, ¿no? Pero igual hay muchas limitaciones. Cuando el apéndice se quita, no pasa nada. Lo único que tenemos que evitar es que se convierta en una peritonitis, estar segura y no automedicarnos, empezar a tomar cualquier tipo de medicación para tratar de bajar ese dolor, y lo que estamos haciendo es realmente ocultando el diagnóstico verdadero, ¿no? Y esto pasa con muchísima frecuencia, especialmente en nuestro medio, que la población está acostumbrada a ir a la farmacia, me duele la barriga, toman algo, enmascaran el cuadro, entonces cuando va al médico y tocas el abdomen, no hay ese dolor característico, entonces por eso es mejor esperar al paciente, dejarlo con nada para el dolor y revalorarlo sin medicación para poder dar con la enfermedad o tener la impresión de que existe una apendicitis y no confundirlo. Y si yo quiero, en todo caso, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar a título personal y en mi ignorancia, ¿no? Si yo no quiero perder mi apéndice, puedo asistir a donde usted y decirle, oiga, revíseme si estoy bien con eso, o no se puede hacer eso. O sea, como le decía, el apéndice la apendicitis no viene con un dolor intermitente, que
Cuando te dice el paciente, es que estoy con este dolor desde hace 3 semanas, ya descartaste que es una apéndice. Pero puedo hacerme revisar para no, o sea, como prevención. Sí, o sea, empezando a inflamar, por ejemplo, Sí. no. Claro, a O ver. solamente, simplemente por una rutina, por un chequeo de rutina, simplemente para no perder mi apéndice. O sea, puedo asistir para que, sí, su apéndice está muy bien. Sí. A ver, en un chequeo de rutina Eso. se puede hacer una ecografía en la cual se puede medir el tamaño del apéndice, el grosor de sus paredes. Pero las fases de la apendicitis tiene fases. Cuando empieza, las fases tiene 4, demoran en entre 6 a 12 horas, ¿sí? Entonces, a medida que avanzamos en horas, el apéndice en 2 días se puede perforar. Entonces, no es que si vengo hoy, por ejemplo, lunes, y me hago una ecografía y mi apéndice está bien, para el día viernes, si debuto con un dolor, no, es que ya me vi el lunes, ya no tengo apendicitis. ok. Eso no ¿Tiene puede relación? pasar, no ¿En serio? tiene ningún tipo de relación, así es. Entonces, o sea, Increíble. no viene al caso entonces. Pues. Así es, sí, o sea, no es que pueda hacer un chequeo de prevención para ver si es que mi Y apéndice no va a es ir un bien dolor el que fin se de puede semana. controlar, sino que realmente tienes que sacarlo. Así es. Bueno, ahí Se está nota, entonces la recomendación, como nos dice la doctora, no hay que automedicarnos, porque bloqueamos el dolor verdadero, sino que ser un poco machos, irnos realmente al médico, que es lo más importante, y que él realmente nos dé el diagnóstico. Emi, seguimos Doctor. contigo. Gracias, doctora, por habernos Muchas acompañado. gracias.